Satoshi maníacos, hoy el mercado cripto vuelve a dejarnos una de esas sensaciones difíciles de ignorar. Prepárate y ponte el cinturón porque hoy no es un día normal en el mercado cripto y lo que está ocurriendo podría marcar un punto de inflexión que la mayoría todavía no está viendo. Mientras todos están pendientes del precio de Bitcoin y de si sube o baja tras la decisión de la Reserva Federal, el sistema financiero ya ha comenzado a moverse en segundo plano. No es ruido, no es un simple rebote, y no es otro movimiento más del mercado. Es algo que empieza a construirse fuera del gráfico, y si prestas atención a lo que está pasando ahora mismo, podrías estar viendo el inicio de la siguiente fase del ciclo cripto. Porque mientras muchos inversores siguen mirando el gráfico esperando el próximo movimiento de Bitcoin, durante las últimas horas algo distinto ha comenzado a desarrollarse dentro del ecosistema. Bitcoin ha reaccionado tras la decisión de la Reserva Federal, moviéndose alrededor de la zona de los $70.000, un nivel que mantiene al mercado en tensión, pero Satoshi maníacos, la historia más importante no parece estar en el precio, sino en lo que está ocurriendo alrededor de él. Porque cuando empiezas a observar con más atención el entorno de Bitcoin, la Reserva Federal manteniendo las tasas, los mercados interpretando un posible rebote de alivio, Nasdaq preparándose para operar activos tokenizados, y el sistema financiero adaptando su infraestructura, empieza a surgir una pregunta clave. ¿Estamos viendo simplemente una reacción del mercado, o estamos entrando en la siguiente fase del ciclo financiero del ecosistema cripto? Como decía Satoshi Nakamoto, si no me crees o no lo entiendes, no tengo tiempo para intentar convencerte. Y lo interesante es que esa sensación vuelve a aparecer ahora mismo. Bitcoin se mantiene firme, y por ende Satoshi maníacos, el sistema comienza a reorganizarse a su alrededor. Durante las últimas horas hemos visto cómo el mercado interpretaba la decisión de la Fed como una señal de alivio temporal. Algunos operadores hablan de un posible impulso alcista a corto plazo, mientras otros siguen viendo incertidumbre en el horizonte debido al contexto macroeconómico y geopolítico. Esto puede parecer simplemente otro episodio más dentro del ciclo del mercado, pero Criptonautas, en realidad refleja algo mucho más profundo. Cuando el precio reacciona a la macro mientras el sistema continúa moviéndose por debajo, normalmente significa que hay dos dinámicas ocurriendo al mismo tiempo. No estamos viendo solo especulación, estamos viendo una transición. Además, Satoshi maníacos, mientras el mercado procesa esa pausa de la Reserva Federal, Wall Street empieza a moverse en una dirección que hace apenas unos años parecía improbable. La SEC ha dado luz verde a Nasdaq para aprobar la negociación de activos tokenizados, un movimiento que puede parecer técnico. Pero guerreros del bloque, es bastante revelador. Esto implica que el sistema financiero tradicional no solo observa el ecosistema cripto, empieza a integrarlo dentro de su propia arquitectura. Por lo cual Satoshi maníacos, ya no estamos hablando de dos mundos separados. Estamos viendo cómo comienzan a conectarse. Pero fijaros en esto, criptonautas, porque aquí es donde aparece otra pieza todavía más interesante dentro del tablero. Mientras se desarrollan estos avances en la infraestructura financiera, el ecosistema de las stablecoins sigue expandiéndose a nivel global. Japón, a través de SBIVC Trade, ha comenzado a ofrecer préstamos respaldados en USDC, mientras desde Circle se impulsa una regulación que combine lo mejor del modelo europeo y estadounidense. Esto puede parecer un detalle más dentro del crecimiento del sector, pero Satoshi maníacos, en realidad muestra algo importante. Las stablecoins están empezando a convertirse en una herramienta clave dentro del sistema financiero global. No como experimento, sino como infraestructura. Entonces, criptonautas, cuando ves que diferentes regiones del mundo comienzan a adoptar este tipo de activos de forma coordinada, lo que empieza a aparecer no es una tendencia aislada. Es una transformación estructural. Mientras tanto, guerreros del bloque, otra señal interesante surge desde un ángulo completamente distinto: el oro.
Durante los últimos meses, los inversores minoristas han incrementado significativamente sus compras de oro, mientras que algunos grandes actores institucionales han reducido su exposición. Este contraste puede parecer contradictorio, pero Satoshi Maníacos, en realidad refleja la incertidumbre que domina el entorno actual. Y aquí es donde entra Bitcoin. Porque mientras el oro sigue representando el refugio tradicional, Bitcoin empieza a posicionarse como una alternativa dentro de un sistema que está cambiando. No reemplazando de forma inmediata, pero sí ganando espacio dentro de la conversación financiera global. Además, Satoshi Maníacos, cuando juntamos todas estas piezas, la Fed pausando el mercado, Bitcoin reaccionando, Nasdaq avanzando hacia la tokenización, las stablecoins expandiéndose, y los inversores buscando refugio en distintos activos, empieza a formarse una imagen bastante interesante. El precio puede moverse, consolidar o incluso retroceder temporalmente, pero criptonautas, alrededor de ese precio algo mucho más grande parece estar tomando forma. Porque los cambios reales del mercado no suelen anunciarse de forma evidente. Primero aparecen como señales dispersas, movimientos que parecen desconectados. Decisiones que la mayoría pasan por alto. Y por ende Satoshi Maníacos, solo cuando todas esas piezas comienzan a encajar, el mercado revela lo que realmente estaba ocurriendo. Y es aquí donde aparece la idea central. Lo que estamos viendo podría no ser simplemente una reacción del mercado. Podría ser el inicio de la siguiente fase del ciclo. Una fase donde Bitcoin deja de ser observado desde fuera, y empieza a formar parte del propio sistema. Como también decía Satoshi Nakamoto, el problema fundamental con la moneda convencional es toda la confianza que se requiere para que funcione. Bitcoin nació para cuestionar ese modelo, pero lo que estamos viendo ahora podría ser aún más interesante. No solo un sistema alternativo, sino un sistema que empieza a integrarse dentro del existente. Y aquí es donde todo empieza a tener sentido, Satoshi Maníacos, porque mientras el mercado parece moverse sin dirección clara, por debajo se están tomando decisiones que no se reflejan todavía en el precio. No es algo que vaya a explotar de un día para otro, es algo que se va construyendo poco a poco, y cuando termine de encajar, el gráfico simplemente lo va a confirmar. Por eso, más que intentar adivinar el próximo movimiento, lo importante ahora es entender qué piezas se están moviendo y quién las está moviendo, porque cuando mires atrás dentro de un tiempo, puede que te des cuenta de que este momento no era ruido, era el inicio de algo mucho más grande. Así que Satoshi Maníacos, suscribíos al canal si queréis seguir entendiendo estas señales antes de que aparezcan en el gráfico, activad la campana para no perderos los próximos análisis, destroza el like si quieres que sigamos conectando estas piezas que muchos pasan por alto, y compartid este vídeo con otros guerreros del bloque que quieran ir un paso por delante. Porque aquí no solo analizamos el precio, intentamos entender la estructura que se está construyendo alrededor de Bitcoin. Gracias por estar ahí una vez más, criptonautas. Nos vemos en el próximo análisis. Dentro de Satoshi Manía Cripto.